¿Podrías más o menos explicarnos a qué te refieres con eso de los rituales, de esos ritos, ¿no? Y segundo, yo había escuchado que normalmente el satánico es también el que sigue una filosofía básicamente de hedonismo, de buscar el placer o las cosas para mí, ¿no? Según también John LaVey y la Biblia Negra lo mencionan, no tanto, digamos, dándole un culto ritual o algo así al demonio. Y sin embargo, tú has mencionado que el ocultismo también tiene algo que eso, de eso, como solo yo, para que luego hagas una distinción entre ocultismo, satanismo y también lo que mencionabas, eh, no sé, satánico y satanista, ¿no? Y por eso mismo San Agustín dice, para quien quiere creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiere, no tengo ninguno, punto, se acabó. Y en ese retiro fue donde entonces yo traté de retar a Dios con la humildad que podía tener en ese momento, un atisbo de humildad, una gracia de humildad que me dio Dios en ese momentico, y empecé a decirle, ok, aquí estoy, ya di un primer paso, si usted existe, haga el resto, y ahí empezó todo. Ahí la vi a ella, ¿Cómo no? eh, ahí la vi a ella, ¿sí se ve? Ahí está, sí. Enfrente mío, o sea, salió una niebla del piso que lo cubrió todo. Alguien dirá, eso es mentira. Bueno, un ateo estaba viviendo eso. Entonces, claro, se cubrió todo, yo me asusté, empecé a temblar, la mano la tenía sudando, pero la tenía fría, y la tenía ella enfrente y me dijo, hijo, te estábamos esperando. Y yo, me morí, pero no. Hola queridos jóvenes, queridos hermanos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el padre Byron. El día de hoy quiero presentarles a un amigo mío, se llama William Toro, seguramente ya han escuchado alguna vez por allí. Es también creador de contenido en internet, también algo de apologética, algo de su experiencia también. Hay un testimonio mucho más largo de lo que vamos a encontrar aquí al respecto de su conversión de un lugar, digamos, para que luego ustedes se interesen, un lugar muy oscuro, ¿no? Esto es un lugar muy oscuro y de ahí Dios lo ha sacado a la luz. Nos va a compartir su testimonio y luego también tengo un par de preguntas que hacerle que a todos nosotros realmente nos conviene conocer para distinguir. Así que le voy a presentar aquí, va a aparecer a mi derecha. William, ¿cómo estás? Muy buenas. ¿Cómo te va? Hola, padre. Muy bien, gracias al Señor. Un gusto enorme poder estar hoy aquí en su canal. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo pues como para todas las personas que estén viendo hoy y los que vayan a ver más adelante. Muchas gracias por tu tiempo también y por sacar también como a la luz esa experiencia que Dios ha hecho en ti. Nos comunicamos, tú estás en Colombia, ¿verdad? Sí, claro, en Medellín, Bien, Colombia. Medellín. Bueno, vamos a ir directo al grano quizá. Claro, William, padre. yo lo he mencionado como un lugar muy oscuro. ¿Cómo fue esto, esa experiencia de estar allí y luego quizá Dios sacarte, no sé si a regañadientes o dócilmente? Cuéntanos un poco, ¿no? Sí, yo diría que es un lugar bastante oscuro con un montón de matices, pero todos tirando de gris y cada vez como yéndose a más negro. Entonces, eh, a ver, básicamente, padre, a mí me ocurrió como le puede haber ocurrido a muchas personas. Y es decir, por lo que desde la niñez le puede haber ocurrido a uno, vivencias familiares, ocurrencias en el estudio, todo este tipo de cosas conllevan a que uno vaya forjando psicológicamente pensamientos, emociones, deseos, y es lo que va generando también muchas veces el carácter de una persona.
¿Y a mí qué me pasó? Pues básicamente, y como lo he dicho en muchas ocasiones, yo sufrí de mucho bullying, aunque en esa época pues no se llamaba de esa manera, pero hoy para entenderlo, pues como en este tiempo, yo sufrí de mucho bullying cuando estaba en la escuelita, es decir, la primaria, desde lo que es primero de primaria hasta lo que era quinto de primaria. Eh, Hice mi primera comunión normal, bautismo, que se los agradezco pues obviamente mucho a mis papás, porque claro, obviamente uno ya cuando comprende el valor del bautismo, el valor de la comunión, es algo muy grande. El tema es que necesitamos muy buenos catequistas hoy en día dentro de la iglesia, porque cuando yo hice mi primera comunión, yo no sabía que ese era el cuerpo real de nuestro Señor Jesucristo. Yo hice la primera comunión solamente por el hecho de hacer la fila como la hacían los adultos y comer de la galletica que todos comían allá y que solamente podían los que ya habían hecho ese proceso. Entonces, es más como la cosa de yo también quiero lo que están haciendo los otros, pero sin saber realmente qué es lo que pasa, ¿cierto? Eso en cuanto a la parte pues religiosa, hasta ahí llegaba, pero obviamente por ser como una familia más católica light, ¿cierto? Pero el bullying pues que yo sufrí en el colegio era bastante maluco y yo lo sentía muy emocional, no me gustaba, pero era muy amante al estudio. Entonces muchas veces esto era una de las razones por las cuales a mí me molestaban, el típico nerdito del salón y todo eso, porque si hacía las tareas, porque si preguntaban algo, entonces levantaba la mano, entonces los que no sabían contestar se enojaban, entonces ¿por qué contestó y toda la cosa? Y si yo me trataba de defender, entonces terminaba era porreado, entonces pues muchas de estas cosas. ¿Cuál es el cambio en mí? Cuando llego al bachillerato, nosotros nos cambiamos no solamente de barrio, sino también me cambié de colegio. Entonces, psicológicamente lo que llega a mí es colegio nuevo, estudio nuevo, barrio nuevo, vida nueva, por completo. Entonces, ¿yo qué dije? Esta vez no me va a pasar lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a adoptar las mismas malas prácticas de los malos estudiantes del colegio. Y así no me van a ver a mí como el nerdito y el que hay que hacerle bullying, sino más bien yo les voy a ayudar a hacerle bullying a otro para que no me miren a mí. Entonces, ¿qué hice? Entonces, claro, me empecé a sentar hasta las últimas sillas con los que molestan en el salón, empecé a imitar las groserías, empecé como a imitar todo este tipo de cosas malas, pero lo que sí no abandoné fue el amor al estudio. Lo que hacía era más bien como disimular. Entonces ya no era que levantara la mano para participar siempre, pero sí obviamente mis tareas y prestaba atención y todo eso. Entonces era como una combinación y como lo he dicho en otros lugares, era como un nerd canzón. Entonces empecé como en esta etapa saltándome un poco, llego a conocer a un amigo que me presenta la música que a mí obviamente forjó también pues como un camino, un estilo de vida, que fue el heavy metal. Yo ya venía escuchando rock por mi propia cuenta desde los 7 años. Pues, mi papá compró un equipo de sonido en la casa, moviendo la perillita llegó al sonido que a mí me gustó. Y era lo que hoy en día pues llamamos los clásicos, ¿cierto? Eh, y era el sonido que me gustaba. Pero entonces este amigo me muestra pues un sonido un poco más elaborado y un poco más moderno dentro de lo que eran este tipo de sonidos. Y empiezo a conocer como todo ese mundo de lo que era el rock, el metal, el heavy metal y todos los subgéneros que de ahí mismo se derivan. Y obviamente el que más me gusta a mí, pues el heavy metal. ¿Por qué? Porque tenía un contenido muy histórico, tenía un contenido más intelectual, tenía un contenido que a mi modo de ver desde el conocimiento que tanto me gustaba, se acomodaba mucho a mi manera de ser. Eh, pero ¿cuál es el tema? Que empecé a conocer muchas más otras personas, empecé a conocer un arte marcial, que también por intermedio de él conocí el que se convirtió en mi profesor de capoeira. Empecé a entrenar capoeira, me volví muy bueno y utilicé esto entonces también para no solamente ser el que molestaba en el colegio, sino que también casi que día por medio vivía entonces de pelea en pelea, y me gustaba porque siempre ganaba.
incluso cuando tenía peleas con alumnos de grados más altos. Incluso más de uno de ellos preferían ni siquiera pelear conmigo porque, digamos, lo hacía era más bien bruto para pelear. Porque no, pues, yo peleaba para ganar, no simplemente como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, yo peleaba era para ganar, entonces más bien era muy complicada la forma en la que terminaba la otra persona. Entonces, claro, era algo complejo. Y de este modo, este mismo profesor de capoeira me empezó también a mostrar otros mundos, eh, donde hoy en día entiendo que lo que él practicaba era nueva era. En esa época, pues obviamente él no me decía, esto es nueva era y toda esta cuestión, no. Pero sí empecé a ver como un mundo de misticismo y de muchas cosas pues que él practicaba. Pero también al mismo tiempo, desde que estaba, por ejemplo, en el grado noveno, mi profesor de filosofía era completa y abiertamente ateo. Yo empecé a cuestionarme muchas cosas de lo que yo conocía de la religión. Me había alejado por completo porque pese a uno que vive en su casa, los papás no le motivan a estar yendo como a la Eucaristía y a todo este tipo de cosas. Si ellos a mí no me llevaban, pues yo por mi cuenta no iba y aparte pues era un niño, entonces no tenía como esa costumbre. Sabía lo que era y lo vivía como la gran mayoría, tristemente, de católicos, que es ir a misa cuando hay un bautismo o cuando hay una primera comunión o un matrimonio o unas exequias. Entonces es como los momentos en los que más se va a misa. O sea, ir a misa cada domingo no es una costumbre de todo católico hoy en día, tristemente. Hay que decirlo. Pero bueno, de esa manera lo vivía yo y las clases de religión en un colegio, pues tampoco nos hagamos la mentira, no es que sea la profundidad teológica o catequética que uno puede aprender mucho sobre realmente la fe, ¿ya? Entonces, claro, yo me hacía muchas preguntas que las personas que tenía yo cercanas, que supuestamente eran las personas de fe, no tenían respuestas. Y llega este profesor de filosofía, abiertamente ateo, y sí me da todas las respuestas a las preguntas que yo tenía, Oh, ya, y ya. que eran Ujú. respuestas que yo de verdad veía muy acertadas, muy coherentes, muy lógicas, y entonces me recomendaba libros para leer, y entonces empezaba a leer a Marx, empezaba a leer a Nietzsche, empezaba a leer un montón de filósofos, y no solamente por ese lado, sino que también empecé desde la parte de la biología y de la física, que casi todos como que se iban, era como por una vertiente de excluir a Dios del conocimiento. Entonces, de esa manera lo empecé yo a adoptar. Y me alejé entonces como de esa parte mística al principio que me estaba mostrando este profesor. Pero lo que sí le empecé a aprender a él fue la parte también entonces de los sistemas. Y entonces en ese sentido entré al mundo del hacking y entonces empecé a aprender mucho de los computadores y empecé a hacer también muchas, digámoslo entre comillas, pilaturas en los sistemas. Allí conocí un hacker de Puerto Rico, bastante conocido en su momento, pues por eso obviamente no voy a dar su nombre, pero fue quien me colocó a mí un sobrenombre en esa época y me puso un sobrenombre que era Damián. Entonces, que Damián, porque era un nombre griego que significaba famoso. Muchos creían que ese sobrenombre o ese seudónimo que yo tenía era por el tema del ocultismo o de la música y todo eso, pero no, fue desde la parte de los sistemas y fue un hacker el que me puso el seudónimo. Pero a mí me gustó tanto que lo adopté, solo que yo sí le coloqué una comita al nombre, digamos un apellido, y yo le puse el Dark, entonces era Damián Oscuro. ¿Por qué? Porque fue lo que me empezó a mí a gustar en esa época, me gustaba mucho la literatura y la historia del tema de los vampiros, y en esto conocí un juego de rol que se llamaba Vampiro la Mascarada, y con eso me metí entonces al tema también de los juegos de rol, y terminé convirtiéndome en un máster oficial a nivel internacional. Entonces me conocían también mucho por ese lado. Dentro de la música, tuve, pues un amigo tuvo un bar, y entonces yo estaba trabajando con él en este bar, y en este bar yo era el que colocaba la música y todo, entonces muchas veces cantaba las canciones,
y más de uno me decía, uy, deberías tener una agrupación porque te suena bien la voz y toda la cosa. Entonces hasta que me motivé y lo hice. Y entonces empecé con una agrupación en la cual también fui cantante de heavy metal durante 10 años, con una banda pues que tuve. Entonces fueron como muchas cosas. Pero dentro de ese tema del juego de rol y todo eso, me gustó mucho esa parte ocultista, ya que tristemente, aunque uno diga es un juego, termina no siéndolo. Y pongo un ejemplo con un juego que fue prohibido en España que se llamaba Raza. Y era un juego donde los que jugaban interpretaban alguna raza o alguna cultura de la sociedad y resulta que estos muchachos perdieron la noción de qué es real y qué no es real, qué es juego y qué no es juego y estaban interpretando unos nazis y terminaron matando un montón de personas y por estar en juego. Entonces, terminaban no entendiendo qué era realidad y qué era la verdad, porque dentro de ese juego, digamos que uno se convierte en un actor e interpreta el personaje y muchas veces se mete uno más y termina siendo más el personaje que lo que es en su vida diaria. Y eso es algo que yo también entonces empecé a adoptar desde el tema del vampirismo. El tema es que en este juego hay muchos rituales que son reales, entonces uno los terminaba practicando. Y ahí es algo que yo en otros testimonios decía, listo, yo fui ateo durante 16 años, pero yo creo que también hay que entenderlo de una manera objetiva, ya cuando uno tiene cierta formación, hay que comprender algo. Y es que yo puedo haber dicho que fui ateo 16 años y en síntesis podría decir que sí, pero fue un proceso, más bien, en el que yo atravesé por tres etapas fundamentales y fueron, primera, el ateísmo, que fue negar completamente la existencia de Dios basándome en argumentos de ateos y filósofos reconocidos, ¿ya? Y en esa época yo fundé una comunidad aquí en Medellín que se llamaba el CAM, Comunidad Ateísta de Medellín. ¿Por qué? Porque me di cuenta que incluso muchos ateos no sabían lo que realmente era ser un ateo. Entonces pensaban, como muchas personas, es que ateo es el que no cree en nada. Entonces yo me dediqué a enseñarles qué era el ateísmo y cómo y qué argumentos utilizar para poder discutir, dialogar y refutar a los cristianos o a los creyentes indiferentemente de su denominación religiosa. La siguiente etapa en la que atravieso yo es más bien como irme a la parte del agnosticismo. ¿Por qué? Porque empiezo a ver que sí habían argumentos y no los vi directamente desde el cristianismo, sino que lo vi directamente desde la parte ocultista, desde la parte de la brujería, desde la parte más oscura. Vi que habían cosas que uno podría llamarles no naturales, que uno podría llamarles fuera de lo natural y que realmente funcionan. Entonces, yo, ¿qué pensé en ese momento? Bueno, es posible que Dios exista o es posible que no, o que hayan otro tipo de fuerzas. Entonces, en este caso ya no descartaba completamente la idea de Dios, sino más bien me pregunto, ok, ¿será que sí o será que no? Estoy abierto a que de un lado o del otro me demuestren cuál es. Obviamente me inclinaba más hacia el lado de que me lo demostraran desde el lado ocultista. ¿Por qué? Porque es que ya tenía un montón de argumentos elaborados en contra de. Entonces me faltaban los demás. Y ahí es donde vengo a la tercera etapa y es cuando me convierto en más bien un ocultista porque veo que todo este montón de rituales y de brujería y de prácticas funcionan. Entonces, como me funcionaron, yo dije, ah, bueno, por este lado es. Y aparte de eso, lo sustento con un argumento que es el problema del mal y el sufrimiento. Entonces, ¿yo qué digo? Si Dios existe, Dios es malo. Y tenía cómo demostrarlo. Y durante todo este proceso, prácticamente me leí la Biblia, digamos, unas 3 veces. Y tenía, ¿por qué? Porque yo qué pensaba, pues yo tengo que conocer a mi adversario para poder debatir contra él. Entonces, yo leyendo la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, hice un listado completo de todas las, entre comillas, atrocidades y barbaridades y genocidios cometidos por Dios. Entonces, con esto le llegaba yo a cualquier cristiano con su propia Biblia a demostrarle que si Dios existe, Dios es malo y que lo único malo que había hecho el enemigo o el demonio era causarle una terrible rasquiña a Job. Entonces, les hacía
como un paralelo y una comparación y le mostraba, bueno, entonces quién es el bueno y quién es el malo. Y en ese ámbito es donde ya empiezo a rayar casi en el tema del satanismo. Pero como para mí no me interesaba ni el uno ni el otro, terminé quedándome en el ocultismo porque ahí me centraba era en el yo, en mí mismo, en que primero yo, segundo yo, tercero yo, y mi filosofía era esa. Entonces, claro, obviamente al demonio no le interesa eso. Si yo estoy diciendo que estoy en contra de los dos, con tal de que yo esté en contra de Dios, eh, él obviamente va a estar cómodo con una persona que simplemente base su cosmovisión en un ocultismo y en este tipo de prácticas, como lo hacía yo en ese momento. Y más obviamente si lo conjugaba a todo el tipo de cosas que hacía, que también terminé entonces dirigiendo la marcha zombie aquí en Medellín y un montón de eventos, trayendo agrupaciones del exterior, entonces también aquí a, a la ciudad, ¿cierto? Entonces era un sinfín de muchas cosas y que todo giraba en esa cosmovisión y a crecer siempre yo y a estar por encima de los demás. Y eso era lo que yo pensaba. Entonces, ahí como para resumir un poco, oh, sí, padre. Eso iba más bien a, como decir, entonces hasta aquí tenemos una infancia de fe débil que luego se tornó por situaciones de sociales, de compañeros, en una búsqueda de salir como de este bullying o de esa situación de malestar, lo cual se tornó luego en gustos personales que te ayudaban como a sobreponerte delante de esas cosas. Nace la cuestión de la música, la cuestión de la lectura y comienza a salir de allí desde las ideas filosóficas, pues una teoría personal de decir Dios no existe, lo cual dura muchos años, 16 años, este, Sí, fueron 16 años a todo todo el ese proceso. proceso. Entonces, luego del ateísmo, viene el agnosticismo, entiendo, y ya una especie de atracción por todo ese mundo oscuro, ocultista, lo cual iba tornando, entiendo últimamente, según lo mencionabas, en tu testimonio, que ya rozando un poco con el satanismo, ¿no? Y terminabas diciendo algo al respecto del ocultismo, sobre realizar algunas prácticas, algunos ritos o cosas así. Y luego también mencionabas del ocultismo en cuanto que solamente me interesaba yo y yo y yo. Y en definitiva, si Dios o el demonio casi no te involucrabas tanto. Em, Dos cosas. ¿Podrías más o menos explicarnos a qué te refieres con eso de los rituales, de esos ritos, ¿no? Y segundo, yo había escuchado que normalmente el satánico es también el que sigue una filosofía básicamente de hedonismo, de buscar el placer o las cosas para mí, ¿no? Según también John LaVey y la Biblia Negra lo mencionan, no tanto, digamos, dándole un culto ritual o algo así al demonio. Y sin embargo, tú has mencionado que el ocultismo también tiene algo que eso, de eso, como solo yo, para que luego hagas una distinción entre ocultismo, satanismo y también lo que mencionabas, eh, no sé, satánico y satanista, ¿no? No sé cuáles son los nombres específicos para que tú nos Sí, aclares. Entonces serían esas dos preguntas. La primera en las prácticas del ocultismo y luego la distinción de esas tres. Ujú. listo. Eh, bueno, hay algunas prácticas que casi todas vienen obviamente en los libros de las magias, ¿cierto? Porque el tema es que la gente dice, ay, magia negra, magia blanca, magia verde, magia roja, y si quiere métale todo el arco iris, todas están, pero todas obviamente van al mismo saco de la brujería. Lo que pasa es que el tipo de rituales y prácticas, digamos que va variando según el color. Pero casi todas este tipo de rituales y de brujería que van dentro del ocultismo, casi siempre van ligadas al tema de la magia negra. Pero aquí la cuestión es que muchas de estas prácticas que yo hice no solamente eran con magia negra y brujería, sino también con prácticas de la nueva era. Y ahí es donde venían entonces, digámoslo, oraciones, incluso a supuestos ángeles, para obtener beneficios. Ujú. En mi caso,
por ejemplo, había un beneficio que yo quería obtener, era un beneficio físico. Eh, en otros testimonios yo he contado que yo a los 2 años sufrí un accidente donde recibí un tiro, una bala perdida, que me pasó pues a 2 centímetros del corazón, salió, me atravesó el hígado. Uno podría decir que un bebé a los 2 años no cuenta, ya después ese cuento, y por eso a mí me decían que Dios me tenía para cosas muy grandes, pero yo decía dentro de mi ateísmo que no, que el médico había sido todo un profesional y que había sido el que me salvó, ¿cierto? Pero a raíz de esta operación a mí me quedó obviamente una cicatriz bastante grande, ¿cierto? Que me atravesaba pues como toda esa parte y yo vivía muy acomplejado, digamos, por esa cicatriz. Y yo empecé a hacer obviamente unos rituales de modificación física para que se empezara a desaparecer esa, esa cicatriz y efectivamente eso fue lo primero que me compró a mí que funcionaba. Yo dije, pues desde el ateísmo uno muchas veces pide evidencias físicas. Es decir, muéstrame a alguien que no haya tenido un pie y que le haya vuelto a nacer, o una mano y que le nazca así de pronto. Ese tipo de milagros se los voy a creer, pero que me digan que tenía un dolor de cabeza, una migraña y, ay, misteriosamente se le quitó. No, esas son cosas que yo no puedo ver dentro de los milagros, más que el testimonio de la persona que lo vivió. Pero si yo una persona que obviamente está amputado hoy y mañana ya tiene otra vez el miembro, uy, claro, de esa forma sí se lo creo. Entonces, claro, yo desde esa concepción que tenía, digamos, ese estándar que pedía de evidencia, en mí mismo yo que decía, pues obviamente tengo una cirugía evidente, grande, que no se va a quitar simplemente por un chasquido de dedos o porque yo lea o haga algo. Entonces, digamos que fue como la prueba que yo le hice a este tipo de prácticas y funcionó, porque se me empezó a borrar, prácticamente se me borró la mitad de lo que era esa cirugía. Entonces, claro, empecé a ver que era cierto. Luego había una práctica que era para modificar el color de los ojos. Por ejemplo, si yo voy caminando por la calle y vi una persona con el color de ojos X, entonces hacía, digamos, el ritual, entonces era un robo de color, entonces prácticamente parecía yo como que me hubiera puesto unos lentes con ese color. Entonces era como adoptar ese tipo de cosas me gustaban porque entonces, claro, eran modificaciones físicas y yo vivía muy acomplejado por el bullying que me habían hecho a mí de niño por el tema también físico. Entonces lo hacía de esa manera. Eh, Eran como este tipo de cosas que obviamente, como lo he dicho también en otras ocasiones, son libros y cosas que no es bueno hacer mención de esos nombres en este tipo de espacios porque uno no sabe quién lo está viendo. La curiosidad mató al gato, entonces no todo el mundo lo va a ver como desde la parte testimonial, sino buscando información para también llevar a cabo este tipo de cosas. Entonces, era más o menos como el tipo de cosas que hacía, vi que me funcionaban y obviamente desde la parte filosófica y la parte de la cosmovisión que yo había adoptado, me gustaba eso porque digamos que me sentía por encima de los demás, como con un cierto poder sobre los demás y que en caso tal de cualquier cosa yo solamente tenía que ir a un ritual y podía entonces ganar adeptos, psicológicamente, mover conciencias, o sea, muchas cosas. Entonces, pensaba que obviamente todo ese tipo de cosas eran así. Hay rituales y cosas que no funcionan, hay otros que sí. El tema es que uno no se para a pensar, bueno, y si me está funcionando, quiere decir que debe haber un ente espiritual que logra que este tipo de cosas funcionen. Pero uno no se pone a pensar en ese tipo de cosas. O sea, es como cuando alguien se toma una pastilla para el dolor de cabeza. La persona está pensando en el efecto que va a tener la pastilla y que le quita el dolor de cabeza, pero no se pone a pensar que esa pastilla la hizo una persona. Entonces, que la hizo alguien que sabe y tenía el conocimiento de cómo hacer ese remedio para que luego alguien que tuviera el problema se la tomara y causara el efecto. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. El hecho de que una persona haga algo sin saber entonces cuál es su origen o quién realmente le está dando esa posibilidad, no quita el hecho de que si haya un ente espiritual causando ese tipo de efectos.
y este tipo de efectos no son causados por Dios, y mucho menos dentro del tipo de prácticas que se están haciendo. A ese respecto comienza entonces como esa distinción que puede haber entre un ocultista, un satánico y un satanista. Dentro del ocultismo se verían un montón de cosas. Puede haber un ocultista que se va más hacia el lado del agnosticismo, o un ocultista que se va más hacia el lado del hedonismo, ¿ya? Propio, pero hay otro tipo de ocultistas que sí tienen unas prácticas religiosas. Por ejemplo, el tema de los Wicca, la religión de los wiccanos. Ellos tienen prácticas religiosas, incluso tienen una creencia panteísta, ¿verdad? No es que crean en un solo Dios, creen en varios, específicamente en dos que son como los más fuertes para ellos, pero todas sus prácticas giran en torno al ocultismo. Entonces ellos no es que le rindan pleitesía al demonio o a los espíritus pues, infernales, pero tienen obviamente una fuerte idolatría con dioses que más adelante podemos decirlo, pero como para adelantar un poco, todos estos dioses en los que creen y que realmente surgen efectos, no es que sean dioses, entre comillas, son demonios. O sea, el demonio es el padre de la mentira. Y siendo el padre de la mentira, puede adoptar lo que psicológicamente más le va a llenar a alguien. Entonces, si alguien quiere creer en un dios, el demonio no tiene ningún problema con hacerse ver como un dios que le va a cumplir sus cosas sin necesidad de tener unas prácticas cristianas o católicas. Entonces, claro, muchos a conveniencia y por moldear su cosmovisión y su comodidad de vida, van a adoptar este tipo de pseudo religiosidades, también dentro de lo que es la nueva era. Entonces empiezan a hacer como esta combinación y ese salpicón de creencias. Y creyendo que no hay ningún problema con eso. Pero el ocultismo que, por ejemplo, yo manejaba, era un ocultismo en el que no me basaba en ese tipo de prácticas religiosas de que entonces si no hago esto no voy a obtener lo demás y todo, sino que todo giraba en esa filosofía del primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, etcétera. ¿Cierto? Y que si yo estoy bien, entonces las personas que están a mi alrededor y que son seres queridos, entonces por ende y por pura lógica van a estar bien. Entonces yo no es que piense en el bienestar de los demás, sino únicamente en el mío y que de mi bienestar se desligue el bienestar de otros, pero no porque piense en ellos en sí mismo, ¿ya? Entonces era el ocultismo que yo manejaba y simplemente tenía todos estos rituales y todos estos conocimientos y no, y prefería ese ocultismo en el sentido de que yo podía estudiar cualquier tipo de arte oscuro, de brujería, cualquier color, cualquier cosa, porque yo no me ligaba como a un grupo específico. Entonces tenía un ocultismo, digamos, lo solitario. Es el ocultista casi siempre va a ser un ente solitario, ¿ya? La diferencia entonces allí viene ya con la parte del satánico y el satanista. El satanista también es un ente que puede ser un ente solitario, pero sí tiene obviamente una fuerte como religiosidad con el demonio y con Satanás. El satánico sí es en grupo. Los satánicos sí tienen grupos satánicos, ¿ya? ¿Y cuál es la diferencia entre estos dos? Al satánico es más fácil reconocerlo que al satanista. El satánico, no por esto obviamente deja de ser peligroso, pero ¿qué pasa? El satánico es el que tranquilamente se puede ver mostrándose como satánico, como mírenme que soy un satánico y soy muy malo y me gusta la maldad y me gusta todo este tipo de prácticas y entonces los rituales y entonces los gatos y que una mujer virgen y todo este tipo de prácticas son de los satánicos, ¿ya? Y esos sí son más reconocibles y sí tienen grupos, tienen sus sectas, ¿ya? El tema con el satanista es que el satanista sí se parece más en su cosmovisión y psicología a la que tenía Luzbel tras la caída. ¿Por qué? Porque es que Luzbel pensaba que el bueno era él y que el malo era Dios, que Dios era el que estaba equivocado, ¿ya? Y que él era el que tenía la razón. Por tanto, el satanista, eso es lo que piensa, que él es una buena persona. Incluso hay satanistas que se supone son pro vida y piensan que desde su cosmovisión ellos están obrando bien y que el que está equivocado y el que es el malo, y obviamente hay un montón de argumentos
a ese respecto, el malo es Dios. Y el satanista tranquilamente puede ser el abogado, el médico, el ingeniero de la familia. Y sus prácticas y lo que hace lo hace de manera individual y nadie sabe que lo es. Y ninguno sabe que él practica entonces este tipo de cosas. Entonces, en ese sentido, la gente muchas veces cae en equivocaciones y cae en el sesgo de simplemente por las apariencias. Y piensa que si alguien se vistió de negro, ese es un satánico. Si alguien escucha rock, ese es un satánico. Esos satánicos, esos mechudos, esos, etc, etc, etc. Y aquí hay algo muy, muy grave, que si nosotros hacemos este tipo de juicios desde dentro de nuestra iglesia católica hacia afuera, estamos cayendo en exactamente el mismo error que caen las personas que están por fuera criticando a la iglesia católica. ¿Por qué? Porque es que los que están por fuera, ¿por qué muchas veces no entran a la iglesia católica? Por el mal ejemplo de los católicos, porque un sacerdote fue esto, un sacerdote hizo lo otro, por esto y lo otro, ¿cierto? Entonces yo no voy a entrar en una institución donde son de X y Y manera. Lo mismo pasa con nosotros, entonces empezamos a decir, ese que se viste de negro, sin ni siquiera conocer su vida o lo que realmente piensa, de entrada dice y señala, ese es un satánico. Tiene el cabello largo, ese es uno de esos rockeros satánicos, esos metidos satánicos. Entonces de una vez empezamos a estereotipar ya a la gente. Y yo puedo dar testimonio de que cuando yo estaba en ese mundo, yo tenía amigos que bien podían tener el cabello largo y todo eso, y tenían más fe y tenían más convicción de su religiosidad y de su espiritualidad que muchas de las personas que hoy en día uno ve dentro de la misma iglesia católica. Entonces uno puede decir, hombre, ahí hay algo grave también que está pasando y es con ese sesgo y ese señalamiento muchas veces que se hace hacia afuera, porque es lo mismo que hacen hacia adentro y no nos gusta. Es que usted, porque no conoce la Iglesia Católica, es que no entiende cómo se ven las cosas. Y eso tratamos de explicárselo al que critica desde afuera. Pero criticamos hacia afuera sin hacer el mismo trabajo de realmente saber qué es lo que piensan, si esto en realidad es de la manera de lo que yo le estoy diciendo, ¿cierto? Entonces de una vez entramos a estereotipar. ¿Por qué? Porque me dijeron o porque vi que uno era de esta manera o de la otra forma, ¿cierto? Y también, Entonces ahí es donde viene esa ujú, distinción. y también es importante, inclusive por si en algún momento uno como católico se encuentra con uno de ellos, ¿no? Entonces le dice yo soy satanista o soy satánico o me muevo más en el mundo del ocultismo, del esoterismo, ¿no? Entonces ahí inclusive uno podría decir, ah, esa persona se la podría manejar o acercar a la fe más bien con esas palabras o con estas propuestas inclusive, ¿no? Para que se ponga a reflexionar un poco, ¿no? Es interesante porque yo también he hecho algunas veces en mi canal reacciones a videos, ¿no? Y entonces se nota como una filosofía, una forma de pensar que se distingue cuando en cambio se habla de otro, ¿no? Recientemente hablaba de una señora que estaba en un ambiente más bien esotérico, también ocultista, y otra vez estaba hablando o hablaba al respecto de un chico que en cambio decía que Dios era el villano, ¿no? Y que Satanás en cambio era el bueno, ¿no? Y ponía los argumentos diciendo, mire, en la Biblia no aparece el demonio como malo y aquí y acá, ¿no? Entonces, sí es importante porque si metemos a todos en el mismo costal, a la final estaríamos dando respuestas quizá a ellos de cosas que ni siquiera se preguntan, ¿no? Que para ellos no significan nada porque no piensan así, ¿no? Entonces, sí es bueno, inclusive para dialogar con los jóvenes. Si tú tienes un hijo, si es que eres quizá catequista o si eres profesor, de alguna manera tienes contacto con jóvenes, también explicar esto para que ellos entiendan que si les proponen cosas que parecen interesantes, ¿no? Y dicen, pero ustedes siguen al demonio y te dicen, no, nosotros no seguimos al demonio. Entonces sepan, ah, entonces quizá ya está bien, no son, yo qué sé, satanistas, ¿no? Sino que parece ser que son ocultistas. Entonces también eso de ahí yo no quiero seguir, ¿no? Entonces sí, es oportuno, ¿no? Esto es como un abreboca también, ¿no? Para que nosotros veamos esta distinción. No sé si tú, William, tienes en tu canal temas específicos al respecto de eso, si alguna vez los has explicado así un poco más detalladamente, si es que no, ya te queda una tarea, y si es que lo tienes, pues Ahí es puedes donde viene, decirnos algo, ahí ¿no? viene un tema. Pienso hacerlo,
pero no voy a hacerlo tan a profundidad. ¿Por qué? Porque ahí viene la otra parte de mi testimonio que no es solo. Ah, La cuestión es que usted preguntaba al principio si a mi Dios me llevó a regañadientes o si fue de otra manera, ¿cierto? Y es algo que yo recomiendo mucho a la hora de tratar con familiares que pueden estar alejados de la fe. Es más, ayer precisamente, en el grupo en el que estamos de apologistas, veía a alguien que se preguntaba precisamente por el hecho de la rabia que le puede causar el tener familiares fuera de la fe o con prácticas y con cosas que están obviamente alejados de la Iglesia Católica y que no se les ve como atisbos de conversión. mm, Yo le recomendé a él los últimos 5 minutos del testimonio que yo di en el canal de Lazos de Amor Mariano, que también está en mi canal. Yo ahí digo algo muy específico y es que, ¿qué tanto amor nos falta? Porque si nuestra familia no se ha convertido todavía, el problema no es de nuestra familia, sino de nuestro poco amor. Porque entre más amor nosotros tengamos, mejor va a ser nuestro testimonio. Y no lo digo porque entonces yo ya lo haya logrado, que eso precisamente lo decía ahí. Más bien entonces lo que digo, todavía me falta mucho amor y me falta mucho caminar. Y esto se logra comparándonos con los santos, con los que ya están en los altares. El problema nuestro es que muchas veces nos comparamos es con los que vienen un poco más atrás que nosotros. Entonces por eso nos creemos muy buenos. Nos creemos que ya podemos entonces caminar levitando a 2 centímetros del piso, porque entonces no cometemos lo mismo que los otros. Y eso nos lleva es a la Biblia, cuando entonces está el fariseo y el publicano. Gracias, Señor, porque yo no soy como este, como el otro, como los que hacen esto y lo otro, ¿cierto? Más bien pedíamosle perdón al Señor, porque yo sí hago esto, yo sí hago lo otro, y me falta mucho para llegar, por ejemplo, a un San Agustín. Yo lo tengo ahí para eso, a compararme, porque yo digo, si él siendo lo que fue en su vida y llegó a ser lo que era, yo también puedo, pero me falta mucho, me falta muchísimo, demasiado. Entonces, eso como primer medida, el amor que nos puede faltar a nosotros. Segundo, ¿cómo llegué yo precisamente al caminar de Dios? Al amor. Yo podía conocer muchas cosas y podía conocer de Dios muchas cosas, pero no conocía el atributo más importante de Dios, que es ese, el amor. Entonces, ¿qué pasa? Que yo conozco a mi esposita, mi hermosa esposa, y en ese momento debo entender a mi esposa, pero la conozco y cuando la conozco, ella se había alejado de la fe. Por eso dio conmigo. Entonces, pues sí, obviamente, si Dios muchas veces permite incluso este tipo de cosas para de ahí sacar cosas mucho más grandes. Permitió que ella se alejara de la fe, permitió que diera conmigo y en el momento en el que nosotros empezamos a vivir un noviazgo fuera del camino de Dios, eh, quedamos en embarazo de nuestro hijo. Y en este momento, ¿qué pasó por la mente de mi esposa? Pues que ella no quería para el niño este ejemplo de papá, el que era yo en ese momento. O sea, para nosotros dos vivir la vida loca como la estamos viviendo, listo, bueno, ¿qué va? Pero ya con un hijo en el medio, ese ejemplo no iba a estar bien, porque ella sí había estado ya en varios grupos eh, católicos. Ella había estado ya en Numen Day, había estado en el Minuto de Dios, había estado también ya en varios retiros de Lazos de Amor Mariano, todo esto. ¿Cuál es el tema? Y no dirá, ay, pero entonces, ¿por qué se alejó de la fe? El tema es que cuando la fe se impone, lo que se logra es el efecto contrario. Si uno le impone a un hijo la fe y que la fe del hijo tiene que ser tal cual como uno la está viviendo, eso lo que puede generar es el efecto contrario. Si ese es el ejemplo de fe, yo no quiero esa fe. Entonces se termina yendo al bando contrario. Entonces, claro, mi esposa conocía mucho sobre los temas de fe, pero se terminó alejando por esos motivos. Llega, da conmigo, queda en embarazo de nuestro hijo y en ese momento es que ella comienza entonces a volver al camino de Dios sin decirme a mí. Y
con su familia comienzan a hacer entonces un cenáculo de oración donde durante un tiempo estuvieron haciendo el rosario pidiendo por mi conversión. Mi suegra siempre me decía a mí que fuera un retiro espiritual y obviamente yo desde todo el razonamiento que yo tenía como director de una comunidad de ateos, yo le decía, pierde la plata, pierde el tiempo y me le tiro el retiro a más de uno de los que van a estar allá porque yo no me voy a quedar callado. Y yo me tenía mucha confianza. ¿Por qué? Porque es que, padre, 116 años de estar alegando y discutiendo con creyentes. Ninguno pudo conmigo y con mis argumentos. Pues yo quería pensar que quién era el que tenía la razón. Pues yo. Ese es el gran problema de estar mal formados en la fe. Que cuando llega alguien que tiene medianamente un conocimiento y que incluso se ha leído la Biblia más que usted, o sea, estando alejado de Dios se ha leído la Biblia más que usted, entonces, claro, va a llegar con argumentos a los que usted no va a poder responder. Y entonces, usted no va a decir, ay, no, es que los argumentos sí existen, pero en algún otro momento los va a encontrar. Eso no puede ser una respuesta de nosotros. ¿Por qué? Porque eso lo que va a confirmar es a la persona en su cosmovisión y va a pensar que usted está equivocado y que él tiene la razón porque él sí tenía argumentos y usted no. Eso es lo que va a pasar, así sea lo contrario, así sea lo contrario. Entonces, mi suegra trató de convencerme un año entero de que fuera un retiro y yo no aceptaba por esa razón. Hasta que la que me propuso ir al retiro fue mi esposa. Pero me lo propuso, o sea, cuando uno conoce a la persona que tiene enfrente, uno sabe qué palabras utilizar. Eso, ojo, incluso no solamente eso funciona con la familia, funciona también cuando uno conoce la cosmovisión de la persona que tiene enfrente. ¿Por qué? Porque digamos que en el diálogo interreligioso, si yo como apologista voy a hablar con un protestante, yo no puedo entrar dándole argumentos sin yo saber ni siquiera cuál es su denominación, porque es que no va a ser lo mismo yo hablar con un pentecostal que con un reformado. El pentecostal a mí me puede salir con el tema de las imágenes. Muchos reformados ya superaron eso, incluso dicen que no hay ningún inconveniente con tener imágenes. Entonces no es lo mismo hablar con un protestante que con otro. No es lo mismo hablar con un ateo que con un agnóstico. No es lo mismo hablar con un ocultista que con un satánico o que con un satanista. Vea este ejemplo, padre. El tema de decirle a un satánico que el diablo es el padre de la mentira o decirle a un satanista que el demonio es el padre de la mentira. Los dos van a decirle que sí, pero los dos lo interpretan y lo entienden de una manera diferente. ¿Por qué? Porque es que el satánico va a creer que sí, que es el padre de la mentira desde la concepción de la maldad. Y entonces yo voy a también a ser un mentiroso, no tengo problema con la mentira, no tengo problema con todo lo que es la maldad, porque yo como satánico sí quiero ser malo y aspiran a tener en el infierno posición y jerarquía dentro de lo que los mismos demonios pueden tener. Aspiran a ese tipo de cosas, así como nosotros aspiramos a estar con los santos y a la gloria y todo eso, el satánico no va a querer ese tipo de cosas, va a querer posición dentro de la maldad y todo ese tipo de cosas, ¿ya? Por eso asumen que sí, que es el padre de la mentira. En un diálogo con una persona de estas, pues uno podría decirle al satánico, ok, ¿y usted le cree? Pues ya con eso perdió. 5-0. O sea, usted le cree al padre de la mentira. Ok. El tema con el satanista es que él va a creer que él es el padre de la mentira porque es el papá que se dio cuenta de la mentira de Dios. Entonces la interpretación es muy distinta. Es muy distinta. Entonces usted va a llegar con el argumento anterior ante un satanista, pierde el año. Pierde el año porque se la van a devolver de esa manera y usted no va a tener cómo refutarlo. ¿Ya? Entonces, volviendo como al punto de mi esposita, ella sabía cómo abordarme a mí y me dijo, amor, lo que lo haga uno mejor persona, bienvenido sea. Es cierto, y contra eso yo no voy a tener un argumento. ¿Por qué? Porque es que no importa el ateísmo que usted tenga, si usted quiere ser buena persona, puede ser ateo, agnóstico, lo que quiera, y contra eso no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que yo también tengo una concepción. Claro, la institución, aunque sus miembros no lo ejerzan, la institución que más promueve los valores, la ética, la moral, y pues es la Iglesia Católica. Y era un retiro católico al que me estaban invitando. Mi esposita me dijo, ¿por qué no vas al retiro?
Entonces, obviamente yo lo mido, pierden el tiempo, pierden la plata, pero eso es lo que me respondió mi esposita. Lo que lo haga uno mejor persona, bienvenido sea. Tú no tienes que dejar de ser ateo por ir allá. Vas a extraer de las enseñanzas lo que te haga a ti mejor persona. O sea, ella sabía el tipo de soberbia que manejaba yo en el yo, en el yo, en el yo. ¿Cuál es la pequeña diferencia que cambió en mi filosofía al mover el yo? Que con ella conocí lo que realmente es la palabra amor y entendí que ya no solamente era yo, ya para mí y mi filosofía éramos nosotros dos. Pero entonces desde que uno ya empieza a experimentar el amor por fuera de uno, ya puede entender mucho más fácil lo que realmente es amar. Y eso es lo que yo conocí con ella, el amor. Y cuando ella me dice a mí que lo haga una mejor persona, bienvenido sea, y me va a ser un mejor papá, me va a ser un mejor esposo, pues yo acepto. Acepto incluso con la condición de ir a un retiro, no para debatir, sino para aprender. Entonces voy para un retiro, no para un debate, voy para un retiro, no para un debate. Y esa fue la frase con la que yo me fui para allá. Y al primero que me presentan a mí allá en ese retiro, fue la primera frase que me dan en el retiro es nadie ama lo que no conoce. Una frase cortica, pero que a mí me cambió por completo porque yo pensé, listo, ellos no aman lo que yo creo porque no lo conocen. Pero se me devolvió con el argumento espejo. Yo no amo lo que ellos aman porque no lo conozco como ellos lo conocen. Y ahí fue donde entonces el misionero que dio el retiro me retó. Pues hizo el reto general, pero yo lo sentí personal, porque él dijo, reten a Dios. Y yo llevo 16 años retándolo y no ha podido conmigo. Incluso yo era de los que decía, bueno, si Dios existe, a ver, máteme. Uy, sigo vivo, no pudo, soy más que Dios. Ese tipo de cosas podía llegar a decir. Entonces, reten a Dios, pero rétenlo con humildad. Y él ponía un ejemplo que era el de Mike Tyson, boxeador profesional, y decía, uno bien flaquito, bien escuálido, bien desgarbado. Si va y le dice a Mike Tyson, peso completo, boxeador profesional, venga, que es que yo soy capaz con usted, ¿qué va a hacer Mike Tyson? Para demostrar que él es más que usted, le va a dar un puño encima para demostrarle, vea, que usted está equivocado, o cuando mucho que hará, le pondrá la mano en el hombro y le da, ay, qué pecado mío, ya, eso es lo que hará. Entonces, ¿quién se cree uno para venir a decirle, ah, yo soy más que Dios? ¿Qué va a hacer Dios? Para demostrarle a un simple humanito que Él es Dios, entonces le va a parar bolas. No, tendría que estarle parando bolas a millones de cosmovisiones equivocadas en el mundo. Y para eso ha puesto entonces en la iglesia santos, para eso ha puesto apologistas, para eso ha puesto el conocimiento de 2000 años, que quien lo quiera, ahí está. Y por eso mismo San Agustín dice, para quien quiere creer, tengo 1000 argumentos, para el que no quiere, no tengo ninguno, punto, se acabó. Y en ese retiro fue donde entonces yo traté de retar a Dios con la humildad que podía tener en ese momento, un atisbo de humildad, una gracia de humildad que me dio Dios en ese momentico, y empecé a decirle, ok, aquí estoy, ya di un primer paso, si usted existe, haga el resto, y ahí empezó todo. Ahí la vi a ella, ¿Cómo no? eh, ahí la vi a ella, ¿sí se ve? Ahí está, sí. Enfrente mío, o sea, salió una niebla del piso que lo cubrió todo. Alguien dirá, ah, eso es mentira. Bueno, un ateo estaba viviendo eso. Entonces, claro, se cubrió todo, yo me asusté, empecé a temblar, la mano la tenía sudando, pero la tenía fría, y la tenía ella enfrente y me dijo, hijo, te estábamos esperando. Y yo, me morí, pero no. El tema es que tenía yo tanto sesgo por las cosas de Dios que incluso yo estaba buscando la respuesta para ver que eso no era cierto. Yo en ese retiro fui el único que cuando llegué no comí, porque pensaba que le iban a echar algo a la comida y que por eso era que más de uno se convertía, que porque le lavaban el cerebro así. Sí, usted se ríe, padre, y más de uno se ríe por eso, pero es cierto, yo tenía ese tipo de cosas y yo por ningún lado me van a agarrar así porque eso además que le echan algo a la comida y por eso más de uno se termina convirtiendo. Yo no comía ya, pero no fue por hambre que haya tenido ese momento, porque antes del retiro yo comí.
Entonces no era por eso. Entonces empezaba a racionalizar todo desde la psicología y no le encontraba como respuesta a eso porque yo no estaba predispuesto a que me pasara absolutamente nada. Entonces no tenía nada que ver con un espejismo, ese tipo de cosas. Entonces yo qué hice, cuando terminó este momento, que mientras yo la veía y entraba como en ese razonamiento, pues paró como el momento de la aparición, esta revelación personal que tuve con la mamá, que después me di cuenta que era la advocación de la medalla milagrosa, que yo no entendía el tema de las advocaciones. Fue ya después que entendí, cuando la vi, yo, esta es la que se me apareció a mí, ok. Entonces, bueno, de esa manera. Y durante todo el retiro entonces, fue también un proceso de liberación muy fuerte, donde incluso estuvo presente a Miguel Arcángel, el Padre Pío de Pietrelcina. Ahí fue donde empecé yo a conocer que yo estaba en medio de una pelea espiritual muy grande y que yo tenía que escoger un bando. Me di cuenta los días, o sea, el viernes en la noche me di cuenta yo de eso, y cuando me di cuenta por un tatuaje que yo tengo en la espalda, que para mí hoy en día simplemente es una mancha, eh, mm, que con el poder de Dios me hayan dicho en el nombre de Dios, pierdes toda fuerza y que yo no pudiera levantar y ni despegar las manos del piso, para mí era muy fuerte porque eran cosas muy evidentes. Y, que algunos tenemos que ver para creer o sentir para creer, sí, sí, y Jesús sabe también eso, que incluso tuvo un apóstol que lo vivió, y le digo a Santo Tomás, meta el dedo. Entonces Jesús sabe que vemos mucho Santo Tomás afuera, y él, cuando nosotros tenemos un atisbo de humildad, no se deja ganar en gracias, pero necesita eso, necesita humildad. Sin humildad, no esperen que Jesús vaya a aparecérseles enfrente ni la Virgen. No, no va a pasar eso porque van a empezar a hacer lo que yo, incluso con ese atisbo de humildad, empezar a racionalizarlo y a ver entonces por qué lado le encuentro una respuesta, a esto. Pero ya al día siguiente de que yo, tuve ese momento con el Señor y durante toda la noche empecé a preguntarle cosas y escuché respuestas de Dios a todas las preguntas que yo le decía a los creyentes y nunca me respondían. El mismo Jesús me las empezó a responder. Al día siguiente, cuando, como se dice en la Asociación Mariano, decían, ¿quién como Dios? Yo era el primero, ese mechudo que llegó mirando feo, fue el primero que se paró de la silla gritando, nadie como Dios, y todo el mundo, no. Gracias a eso hubo varias conversiones, gracias a Dios, porque Dios permite todo esto para que otros digan, wow, o sea, si semejante escoria pudo, yo también puedo. Entonces, Wow, wow. el Señor hizo eso conmigo, y lo que decía al principio, mi esposa se alejó tanto que incluso también llegó a caer en las garras del tema del satanismo. ¿Por qué yo no he empezado con ese tipo de temas en el canal? Porque primero voy a sacar el testimonio de mi esposa, porque es un testimonio fuerte, incluso pienso yo que es más fuerte que el mío. Yo sí llegué al ocultismo, mi esposa se metió más adentro. El tema es Entiendo. que en ese orden de ideas, la idea es empezar a abordar también este tipo de temas y las respuestas desde todos estos ámbitos que los dos tuvimos, la experiencia, la vivencia, y que van a servir esas respuestas para otras personas que realmente o pueden estar en este momento allí o pueden tener familiares inmersos en este tipo de cosas, saber cómo abordarlo, porque no es de una caerles encima, con juicios y con señalamientos. Lo primero es el amor. Segundo, tener una buena formación para dar respuestas, porque yo como católico no puedo decirle a alguien que está en estos mundos simplemente crea. ¿Por qué? Porque sí, eso no es una respuesta. Entonces, amor, formación y mucha oración. Oración por nuestros seres queridos. Entonces, amor, formación, oración. Si no se tienen esas tres, es muy difícil que un familiar que esté en las garras del enemigo pueda regresar. Puede ir con el exorcista más famoso del mundo, el más bravo de todos, y hacerle un exorcismo. Pero si la persona no está en la disposición de entregar su vida a Dios, no va a poder pasar nada, porque Dios no puede obrar en quien no quiere. Otra frase de San Agustín mismo es, Dios que te creó sin ti, no puede salvarte sin ti.
Entonces se necesita también de nuestra voluntad de querer salvarnos y de querer llegar a los brazos de Dios. William, muchísimas gracias por tu testimonio. Yo no lo conocía, en verdad. Sé que ya lo has contado, había visto por momentos, ¿no? Y muchísimas gracias por compartirlo. Entonces, todas las personas que han escuchado ya esto y también quisieran luego ver las publicaciones que hará William, si no mal recuerdo, el canal de William se llama Enfoque de Fe, ¿sí? Enfoca tu fe. Enfoca tu fe, mira, enfoca tu fe. Entonces, igual aquí va a salir el logo del canal para que puedan también echar ahí un vistazo, ¿no? William, como te decía, muchísimas gracias por compartir este momento. Permíteme darte la bendición y también a todas las personas que se han hecho aquí partícipes de esto, ¿no? El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, por intercesión de la Santísima Virgen María, San José y todos los ángeles y santos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. William, yo quisiera seguir conversando, solamente, justamente tengo ahorita un compromiso, y seguramente las personas también están aquí como que, Padre, era que también le pregunte eso de aquí, eso de acá. Entonces, si las personas desean, pueden dejar ahí una lista de preguntas, tanto en YouTube como en Facebook, y si ahí las clasificamos, podemos tener otro encuentro con William y respondemos a todas estas. Así que estamos pendientes y nos encontraremos otra vez, ¿no? Claro que sí. Un gusto, ¿no? Cuídense mucho. Nuevamente, Padre, Dios lo bendiga.